hacia Bayona, ciñendo, bueno, casi otra vez cerrado. El viento es un suroeste. Once de la mañana, 12 de la mañana, 13 de la mañana, 14 horas, 15... ¿Y los colores? 16... Ahora lo vamos a ver, 17... 18... El objetivo de nuestra meteorología es la comprensión y el análisis de este tipo de esquemas sinópticos que representan el campo de la presión reducida al nivel del mar con sus correspondientes altas presiones, bajas presiones, frentes asociados, etcétera. Este esquema que vemos aquí, que es de Meteo France, de un folleto de divulgación, permite hacer una aproximación bastante certera a este conjunto de conocimientos que tenemos que abordar. Lo primero que vamos a recordar es que los núcleos de altas presiones se representarán por A en castellano y en francés, por H en inglés, y los núcleos de bajas presiones se representarán por B en castellano, D en francés de depresión y L en inglés de low. Esto es muy sencillo. Lo siguiente que tenemos que recordar es que en torno a los núcleos de altas presiones en el hemisferio norte se produce el giro anticiclónico, que es horario, es decir, igual que el sentido de giro de las agujas del reloj, repito, en el hemisferio norte, mientras que en torno a los núcleos de bajas presiones, de manera coherente, el giro es ciclónico, es decir, contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, sentido general. Por otra parte, a la hora de valorar en superficie cuál es la dirección o la orientación del viento respecto a las isobaras, hemos de tener en cuenta el fenómeno de la convergencia y de la divergencia, que se acentúan por rozamiento en contacto con la superficie del mar y de la tierra. En el caso del mar, esta convergencia o divergencia, es decir, esta desviación respecto al eje representado en las isobaras, es relativamente pequeño, en el orden de los 20 grados, por ejemplo, y por lo tanto, de manera general se puede estimar que las isobaras vienen a ser coincidentes o vendrán a ser coincidentes con la dirección del viento en superficie, ¿no? Como se ve aquí en este esquema. En cuanto a la intensidad del viento, vamos a recordar que la intensidad del viento es mayor allá donde las isobaras se representan en un determinado nivel, en este caso en el nivel del mar, más próximas, con lo cual el gradiente horizontal de presión será mayor y por lo tanto el viento será de mayor intensidad. A continuación, en nuestra latitud es muy importante tener una idea de lo que representan los frentes cálidos, que son estas líneas que se ven aquí, muchas veces pintadas en color rojo, con estas cuñas redondas por delante, que representan el sentido de avance previsto. El frente frío, que generalmente su estructura original camina detrás del frente cálido, que se representa muchas veces en azul con unas cuñas que pinchan, con unos triángulos. Y por otra parte, los denominados frentes ocluidos, como este que vemos aquí, que se representan por la superposición de los dos tipos de simbolismos, las cuñas en punta y las redonditas. Por otra parte, es muy conveniente tener una idea para comprender las descripciones habladas de este tipo de mapas que vamos a escuchar en los partes meteorológicos de la radio en navegación, cuando hace menciones, por ejemplo, a la marea barométrica, es decir, o al pantano barométrico, mejor dicho, si queremos, dicho en castellano, que es aquel lugar en el que el campo de la presión está muy distendido y, por lo tanto, existe muy poco gradiente de presión. Esto corresponde a una condición de escaso viento de régimen general y propicia fenómenos térmicos locales, muy propio de los veranos, por ejemplo, del Mediterráneo y de otros lugares, ¿no? Esto es totalmente opuesto a estos lugares como el que vemos aquí, en el cual el gradiente de presión es muy elevado y además el fetch, es decir, la distancia en la que el viento corre en un mismo eje, es muy larga y por lo tanto este elevado gradiente, este fetch grande, va a producir un viento de gran intensidad que producirá, por supuesto, un mar de viento muy formado y consecuentemente mar de fondo, que sería lo propio de un océano, del océano Atlántico en este caso, ¿no? Del mismo modo que podemos hablar de un pantano barométrico,
hablaríamos de formaciones características como los dorsales. El dorsal es una prolongación de la masa de aire anticiclónica, digamos, ganando terreno entre otros núcleos de bajas presiones. Y del mismo modo podemos hablar de la vaguada. La vaguada es la prolongación de una baja presión, digamos, en un entorno de presiones relativamente mayores. Uno de los pilares de la comprensión de la meteorología clásica es el relativo a las masas de aire. La atmósfera no es una. Puede hablarse de diversas atmósferas cuyas propiedades físicas varían considerablemente unas respecto a otras. Cada una de estas parcelas constituye lo que llamamos una masa de aire, es decir, una vasta parte de la atmósfera cuyas propiedades físicas, singularmente temperatura y humedad, se mantienen más o menos homogéneas dentro de una región muy extensa y en el sentido horizontal. Las masas de aire se trasladan fuera de sus regiones de origen, obedeciendo a las leyes de la circulación general atmosférica y modifican sus propiedades al discurrir por otras regiones. En relación a esta explicación acerca de las masas de aire, es muy interesante este gráfico en el que podemos ver cuál es el esquema aproximado a la distribución de las masas de aire ártico, polar, tropical y ecuatorial sobre la superficie de la Tierra en verano y en invierno. Aquí vamos a ver el aspecto invernal de esta distribución. Tenemos el aire ártico marítimo, el aire ártico continental, el aire polar continental, lógicamente sobre Asia-América, Europa-Asia, y el aire polar marítimo, el aire tropical marítimo, el aire tropical continental y el aire ecuatorial. En esta zona en la que nosotros nos encontramos, las latitudes medias del hemisferio norte, durante el invierno, el límite entre el aire ártico marítimo y el aire polar marítimo es el lugar en el que se generan las borrascas con frentes asociados que pasan sobre nuestra geografía regularmente durante los meses de mal tiempo, durante los meses invernales. Sin embargo, por distintas cuestiones, durante el verano, este límite se sitúa considerablemente más al norte, mientras que prácticamente vivimos en la influencia del aire tropical marítimo. Por lo tanto, las borrascas con frentes asociados que se generan en este límite circulan en las latitudes medias a una mayor latitud y, por lo tanto, nos afectan considerablemente menos. Esta es la razón por la cual nuestro clima durante los meses de verano es mucho mejor. Se distinguen 4 masas distintas de aire: aire ártico, aire polar, aire tropical y aire ecuatorial. Salvo el aire ecuatorial, cada una de estas masas de aire puede denominarse aire ártico marítimo o aire ártico continental, en función de que su región de origen sea oceánica o continental. Así pues, al mismo tiempo podemos establecer una clasificación termodinámica en la cual se habla de masas de aire frío o masas frías y masas cálidas, denominadas o designadas con la clave K mayúscula o W minúscula, en función de que su temperatura sea inferior a la del suelo sobre la que circulan o superior a dicho suelo. Este esquema pretende determinar de una manera abreviada cuáles son las características propias de una masa de aire frío, que lo tenemos,
y una masa de aire cálido. Por ejemplo, el aire frío, en general, o una masa de aire frío, se considera inestable, sus vientos tienden a ser racheados, la visibilidad buena, la nubosidad generalmente de tipo cumuliforme, cúmulos, cumulonimbos, cúmulos congestus, etc. Y las precipitaciones del tipo chubascos. La masa de aire cálido se considera estable, constante en términos generales, viento entablado, visibilidad regular o tal vez mala, y nubosidad de tipo estratiforme, estratos, estratocúmulos, nimbostratos y precipitaciones dominantes en forma de llovizna, lluvia continua, etc. Este esquema muy conocido, que representa el fenómeno de la circulación ciclónica y de la circulación anticiclónica del aire en torno a los núcleos de altas presiones y de bajas presiones en el hemisferio norte, en este caso, es muy clásico. Tenemos que pensar que una masa de altas presiones o una zona de altas presiones producirá un giro anticiclónico, es decir, en el sentido horario en el hemisferio norte, a su vez será divergente, puesto que el aire tiende a expandirse y en su núcleo descendente. Mientras que una baja presión producirá un giro ciclónico, es decir, antihorario en el hemisferio norte, convergente, puesto que es una baja presión, y ascendente en su núcleo aproximadamente. En relación a la dirección que caracteriza el viento en general sobre la representación lineal de las isobaras, tenemos que considerar que el fenómeno de convergencia o divergencia relativo a altas y bajas presiones se acentúa en los niveles bajos y especialmente en el contacto con la superficie. Si hablamos de la superficie del mar, el rozamiento en superficie es relativamente menor que sobre tierra, pero existe. Y tenemos que considerar que en superficie, por ejemplo, el viento medido de la clave Beaufort a 10 metros o tal vez a 20 metros se desvía notablemente en relación con la representación de las isobaras, que podrían ser estas en un núcleo de baja presión. Este sería el gradiente horizontal de presión. Mientras que a medida que aumenta la altitud, a 50 metros, a 100 metros, la dirección del viento en relación con el eje de la isobara representada sobre nuestro mapa sinóptico tiende a ser coincidente, dándose el caso de que a la altura de los 500 metros, o mejor, a la presión correspondiente a los 500-600 metros, la dirección del viento viene a coincidir con lo que denominamos viento de gradiente. Esto es una propiedad que viene a determinar la denominada espiral de Ekman, este gráfico tan curioso que representa el extremo de estos vectores que vienen a identificar el viento y la intensidad, dirección a diferentes altitudes. Vamos a hablar de la niebla y de la saturación del aire. Este gráfico que vemos aquí es muy valioso a la hora de entender correctamente este fenómeno y, aunque parece algo complejo, es relativamente simple. El gráfico representa una masa de aire, es decir, un ambiente determinado de aire en el que la temperatura se puede modificar. En este eje está la temperatura sube hacia aquí, y en este otro eje se representa el contenido de agua de este aire en expresión gaseosa o en expresión saturada, es decir, cuando el aire no está saturado es de color azul, como en este gráfico. El agua que se encuentra en forma gaseosa en el aire no es visible y todavía no ha llegado a la saturación. Cuando el aire llega a la saturación, es decir, esta zona roja que tenemos aquí, se produce la condensación, normalmente en forma de minúsculas gotitas de agua que se soportan sobre los denominados núcleos de condensación, formando las nubes o la niebla, si queremos. Por lo tanto, vamos a pensar que esta línea, para una determinada masa de aire, es el límite entre el aire no saturado
y el aire saturado. Por lo tanto, para entender este fenómeno, o para entender el fenómeno de la formación de las nieblas, vamos a suponer que nos encontramos aquí en un punto P, es decir, una masa de aire que contiene un determinado contenido de vapor de agua en estado gaseoso a una determinada temperatura. Si nosotros enfriamos el aire, le hacemos perder calor, disminuye la temperatura. Al disminuir la temperatura, alcanzaremos la tensión máxima de saturación correspondiente a este contenido de aire en fase gaseosa. Y por lo tanto, saturaremos la masa de aire. Si disminuimos la temperatura, tenemos la saturación y por lo tanto estamos en la formación de la niebla o la formación de la nube, como queramos. Por otro lado, si aumentamos el contenido de vapor de agua sin modificar la temperatura, mediante el proceso de evaporación, vamos también a alcanzar la saturación en un punto a partir del cual estamos en la formación de la niebla o la de la nube. Por lo tanto, este gráfico nos ha permitido entender cuál es la clasificación de las nieblas en función de su proceso de formación. Las nieblas se producen por enfriamiento o por evaporación. Son las formas normales en las que la niebla llega a producirse, o la condensación, si queremos. Las nieblas de enfriamiento pueden ser de distinto tipo: nieblas de radiación, nieblas de advección y nieblas orográficas. No vamos a entrar ahora en estas definiciones para no alargarnos demasiado, son cuestiones de lectura. Mientras que las nieblas de evaporación se llaman nieblas de vapor o nieblas frontales. Existen también las denominadas nieblas de mezcla, que no responden exactamente a ninguno de estos dos criterios relativos al proceso de formación. Por otra parte, en cuanto a clasificaciones relativas a la niebla, es importante saber que cuando un meteorólogo nos habla de neblina o de niebla, vamos a hablar de niebla primero. La niebla es aquella condición en la que la visibilidad horizontal queda reducida a una distancia igual o inferior a 1 kilómetro. Mientras que, si esta visibilidad está comprendida entre 1 y 2 kilómetros, hablaremos de neblina. Pero también podremos hablar de niebla muy densa o incluso de calima, que es un fenómeno de mala visibilidad producido por otras causas diferentes. De formación frontal que da origen a las borrascas con frentes asociados que tanto nos afectan y nos interesan. El frente, la representación del frente frío en este caso, es el límite entre dos masas de aire, como hemos dicho, la masa de aire ártica y la masa de aire polar. El aire relativamente más frío limita contra un aire relativamente más cálido, y esto produce un fenómeno termodinámico complejo, si se quiere, que determina el nacimiento de una baja presión y la evolución posterior de este límite dentro del régimen general o de circulación general de la atmósfera. En el frente frío se produce este fenómeno. Esta sería la sección vertical característica del llamado frente frío asociado a una borrasca con su baja presión. La intersección de esta superficie frontal, que es una cuña de aire frío que penetra por la que es relativamente más cálida, por debajo, la intersección de esta superficie con el suelo es lo que venimos a representar en color azul normalmente con unos pinchos, unas cuñas, y por lo tanto el enfrentamiento de estas dos masas de aire produciría condensación, ascendencia, nubosidad, tiempo frontal y por lo tanto característicamente cúmulos, cumulonimbos, precipitaciones en forma de chubascos, etc. Es decir, el
aire frío desplaza al cálido y lo obliga a subir. El tiempo frontal está localizado en la vecindad inmediata del frente. La pendiente del frente es acusada y su traza con el suelo, el frente propiamente dicho, se retrasa por rozamiento, dando lugar a un abombamiento de la superficie frontal y a una gran turbulencia. El frente cálido, que encabeza normalmente al frente frío en la configuración característica de este fenómeno, es una masa de aire relativamente más cálido que asciende o se ve obligado a subir espontáneamente por encima de una cuña de aire frío. Esto es un desplazamiento activo. El tiempo frontal se extiende desde el frente, pudiendo llegar incluso a los 1.500 kilómetros por delante de él. La nubosidad, por lo tanto, es de diversos tipos, desde la parte más alta del fenómeno frontal, cirros, cirrostratos, altostratos, nimbostratos, y nubosidad que genera precipitaciones en forma de lluvia, llovizna, etc. Su traza con el suelo, es decir, este punto que representaremos en color rojo, sí, con estas cuñas redonditas que conocemos, se retrasa por rozamiento, originándose una vesícula de aire frío de muy poca altura, que da lugar a veces a nieblas inmediatamente después del paso del frente. Estamos pasando Finisterre, muy cerquita, con muy buen tiempo. En definitiva, nuestro objetivo consiste en saber interpretar este tipo de esquemas, mapas sinópticos que reflejan el campo de la presión a nivel del mar y sacar conclusiones. Es una meteorología en un plano elemental, pero que requiere ciertos conocimientos. Este esquema que vemos aquí es un mapa de la UCMO, de la Oficina Meteorológica Inglesa, muy clásico, que a menudo aparece en nuestros exámenes de patrón de IAT, y es una proyección en la que los meridianos convergen, como vemos, meridianos son estas líneas, y los paralelos son líneas curvas. Probablemente es una proyección Lambert o una cosa de este estilo. Por lo tanto, lo primero que haremos es delimitar la superficie continental para poder verla un poco mejor. Para esto yo uso colores. Aquí tenemos la península, aquí tenemos el norte de África, Europa, Reino Unido, Irlanda, Islandia, Groenlandia, etcétera, ¿no? Por tanto, estamos viendo todo el Atlántico y el aspecto, en este caso muy invernal, del tiempo que vendrá. El esquema es de un mes de enero, o sea que esto es muy mal tiempo, ¿no? Las bajas presiones, el origen de la representación es inglesa. Las bajas presiones son L, low, y las altas presiones, que aquí no aparecen por ninguna parte, son H, high. Con lo cual, los núcleos significativos de bajas presiones se indican con su presión: 970, 975, 972, 976, 981. Ya vemos que es un esquema muy invernal. Y estas líneas representan los frentes que han tenido su origen en el límite que hemos visto. Los frentes fríos, que podemos ver mejor si representamos, como es clásico, en color azul, un frente frío, hasta aquí, que va encadenado con un frente cálido, y en este aspecto, digamos, característico, con otro frente frío, con otro frente cálido. Ya digo que esto es un esquema muy, muy invernal. La altitud a la que se desplazan estas borrascas es muy baja en este caso, es propio del mes de enero. Y la primera conclusión que tendríamos que sacar es la relativa a la dirección del viento. Sabemos que la circulación en torno a una baja presión es ciclónica del hemisferio norte, por lo tanto, sentido de giro es antihorario. Es decir, que si hiciéramos al estilo de Mariano Medina unas flechitas, podríamos indicar rápidamente la dirección del viento. Aquí lo tenemos, aproximadamente, aunque sabemos que en este caso el viento es convergente, con un cierto ángulo.
podríamos establecer que, por ejemplo, en este meridiano, el meridiano 20 oeste, en la latitud del Cantábrico, en los 45 grados de latitud norte, el viento es característicamente, en este caso, oeste o tal vez oeste-noroeste, ¿no? Aproximadamente. Para valorar la dirección del viento, siempre vamos a utilizar este criterio. Por ejemplo, aquí en el meridiano que pasa por el Finisterre español, lo vemos aquí, vamos a verlo más de cerca. En este meridiano las isóbaras cortan de manera netamente perpendicular. Bueno, pues podemos decir que el viento aquí es claramente oeste o tal vez un oeste-suroeste, por ejemplo, ¿no? Esto es una conclusión sencilla. Aquí abajo, un poquito más abajo, estamos en el límite de un anticiclón, una masa de aire anticiclónica. Como vemos, la dirección del viento es coherente. La alta presión está un poquito más al sur y en torno a la alta presión, que ya es tropical, tenemos giro anticiclónico, como vemos aquí, ¿no? En lo relativo a los fenómenos asociados a las borrascas, hace falta entender este tipo de esquemas. Estos están extraídos de una publicación francesa, pero bueno, es bastante sencillo. Aquí vemos, digamos, en planta el esquema del frente frío, que siempre camina detrás de un frente cálido. En su origen, aquí hay un punto en el que, en esta intersección, digamos, entre el frente frío y el frente cálido, suele encontrarse en su origen el núcleo de bajas presiones. Es un fenómeno termodinámico. Por lo tanto, en blanco se ha representado en este esquema la masa más afectada o la parte más afectada por los fenómenos de nubosidad y precipitaciones, en este caso, ¿no? Pero para entenderlo mejor sería muy bueno ver este esquema que describe el paso del frente frío y el frente cálido. Hablamos ahora de una sección vertical. Hemos cortado la atmósfera en un plano vertical que es más o menos perpendicular a ambas superficies frontales. Este sería el frente cálido, este que vemos aquí, es decir, aire cálido que remonta sobre una superficie de una masa de aire relativamente más fría, con un fenómeno en el que toda la superficie frontal genera nubosidad por contraste térmico de distintos tipos: cirrostratos, altostratos, nimbostratos, estratocúmulos y lluvia. Fenómeno frontal, o en las inmediaciones del fenómeno frontal tenemos lluvia. En lo que se denomina el margen cálido, lo que aquí se representa como color rojo, pueden darse distintos fenómenos dependiendo de la extensión, de la proximidad mayor o menor a la que nos encontremos del núcleo de la perturbación, etcétera. Por tanto, esto es un poco extenso para describir aquí. Sin embargo, detrás llega el frente frío. El frente frío, con este perfil característico, con una pendiente mucho mayor, contrasta el aire frío que avanza contra la masa de aire relativamente más cálido y produce nubosidad en general de tipo vertical, es decir, cúmulos, cumulonimbos, cúmulos congestus, cúmulos que producen generalmente chubascos, fenómenos. Una vez que pasa el frente frío, se manifiestan las características propias de las masas de aire frío, es decir, buena visibilidad, viento rachado, atmósfera inestable y chubascos, generalmente chubascos. Por otra parte, en esta descripción que podemos ver aquí, aparece por primera vez el fenómeno del frente ocluido. El frente ocluido es aquel en el que la masa de aire frío, que avanza a más velocidad que la masa de aire cálido, el margen cálido, sencillamente porque esta masa de aire cálido que se encuentra aquí va agotándose, porque en realidad es el motor, la energía o el motor térmico que aumenta, digamos, el fenómeno de la borrasca. Y a medida que esta masa de aire cálido asciende y converge, se va, digamos, debilitando, y el frente frío termina alcanzando, digamos, al frente cálido, con lo cual se produce el fenómeno de la oclusión. La oclusión, a su vez, es un nuevo fenómeno frontal que habrá que definir, como vamos a ver a continuación, ¿no? En el esquema que tenemos aquí se representa una sección de la borrasca
en la oclusión, aquí lo tenemos, el aire frío se ha quedado en las capas altas y digamos en los niveles bajos el frente frío de origen ha alcanzado, ahora vamos a ver cómo, a la masa de aire anterior al frente cálido, ¿no? En esta sección que vemos aquí ya está claramente descrito el fenómeno del frente cálido y el fenómeno del frente frío. Sin embargo, la oclusión como tal puede tener, digamos, dos caracteres, que son la oclusión de carácter frío, vamos a verlo más de cerca, es aquella en la que la masa de aire cálido que podíamos, o relativamente más cálido, lógicamente se ha quedado en estos niveles altos, vamos a pintarlo en rojo, pero a su vez el aire correspondiente al frente frío es relativamente más frío que el aire que estaba delante del frente cálido, con lo cual respecto a estas dos masas de aire el comportamiento de este encuentro sigue siendo en superficie el de un frente frío, mientras que en la oclusión cálida la coincidencia aquí tendríamos que representarlo así, es decir, la masa de aire que alcanza a la que se encuentra por delante del frente cálido sigue teniendo una temperatura mayor relativamente, con lo cual el carácter de la oclusión es una oclusión de carácter cálido, es decir, el fenómeno contrario. Y por último, tal vez lo último que faltaría por tener en cuenta es que en este tipo de esquemas, cosa que a veces nos preguntan, podemos estimar o incluso valorar la intensidad del viento, porque, como sabemos, esto depende de la proximidad de las isobaras, es decir, del gradiente horizontal de presión en el nivel o en el plano en el que estamos analizando el esquema sinóptico, en este caso al nivel del mar. Con lo cual, en este tipo de esquemas, en un determinado lugar, vamos a suponer aquí, si queremos valorar aproximadamente cuál es la intensidad del viento, lo que hacemos es medir, lo que estoy haciendo es tomar esta marca, la separación entre las isobaras y considerar la latitud a la que la estamos midiendo, en este caso aproximadamente a 45 grados. Con lo cual, vamos a ir al margen superior izquierdo de este tipo de representaciones, en el que tenemos un abaco simple que permite valorar lo que se denomina el viento geostrófico. Estamos en la latitud 45, es decir, aproximadamente aquí, 40, 50, 60, con lo cual vamos a ver este gradiente, lo apoyamos aquí y hacemos una marca aproximada y nos encontramos con que el viento está por encima de los 40 nudos, entre los 40 y los 50, 45 nudos, un temporal terrible, como corresponde a un gráfico tan tremendo, ¿no? Es decir, que, porque esta línea, en este abaco vemos las velocidades del viento en nudos, hablamos de un temporal de fuerza 9 aproximadamente, ¿no? Un temporal tremendo. Entonces, sabemos que en este punto, en concreto, latitud 45 grados norte y longitud 20, el viento aproximadamente es oeste y su intensidad será en torno a los 45 nudos, es decir, fuerza 9, un temporal de los tremendos, ¿no? El tiempo vinculado a esta masa de aire, pues será el correspondiente al margen frío, es decir, temperaturas relativamente bajas, con escasa estabilidad, etcétera, ¿no? ...19... 20... 21... 22...